Es cada vez más claro que la investigación científica está viviendo una muy seria crisis de credibilidad. Me refiero de forma especial a la investigación en medicina, porque ese es mi campo, pero eso no quiere decir que otras áreas que recurren al método científico se encuentren libres de problemas. De hecho, en otras disciplinas el asunto puede ser aún peor, como ha sido publicado con anterioridad. He hecho varios videos sobre estos temas en los últimos meses. Estos videos no son fáciles de digerir ni pretenden serlos. No son un documental sobre parajes bonitos ni paisajes cautivantes. No son asuntos realmente complejos en extremo, pero sí duros de masticar y sobre todo de mucha importancia. No se obtienen millones de reproducciones ni miles de seguidores por esta vía. Sin embargo, considero vital que nuestros médicos jóvenes, nuestros estudiantes y residentes reflexionen sobre estas cosas que son la materia prima que necesitan para tomar decisiones clínicas de las cuales depende la vida de los pacientes. Estos no son videos para el gran público que también haría bien en verlos e informarse, sino que son material docente para investigadores médicos y personal de la salud que quieran producir trabajos con un mínimo de decencia y sobre todo que quieran saber qué están leyendo y sobre qué bases están recomendando exámenes o tratamientos. Yo no me estoy inventando nada. Lo que en realidad hago es estudiar un tema con cuidado, leer las referencias pertinentes, explorar otras que suelen publicarse en revistas especializadas y tratar de poner todo junto de forma que pueda ser digerido con facilidad por quien se toma el trabajo de ver este material. Me gasto el tiempo que ahora tengo porque disfruto estudiando estos temas y además porque puedo tratar de ahorrarle algo del tiempo suyo, no es más. Por eso, no me fijo límites en términos de la duración del video. Aunque escribo un guión para evitar dar vueltas innecesarias, me tomo el tiempo que se requiera para que el tema quede lo mejor explicado posible. Hay cosas que no son de 5 minutos. Una última advertencia debo hacerles. Este video no es una traducción literal de lo publicado por un autor. Yo me baso en una publicación principal, eso sí, y luego me tomo la libertad de revisar sus referencias. Miro varias referencias más y complemento el video con conceptos adicionales, algunos de mi propia línea de pensamiento y otros tomados de diferentes fuentes. En la descripción están los enlaces a los artículos originales que les recomiendo revisar si desean profundizar más en el tema. Es muy posible que en la descripción no quepan todas las referencias, por lo tanto, en el primer comentario se las dejo. Solo basta con ampliarlo para que tengan acceso a ellas. Retomemos entonces la idea. La investigación científica está viviendo una muy seria crisis de credibilidad. No estoy diciendo que la medicina no ha avanzado, por supuesto que lo ha hecho. Lo que estoy diciendo es que en el mundo de la investigación médica se han despilfarrado demasiados recursos y muchas vidas de científicos e incluso de pacientes como consecuencia de errores que debemos y podemos corregir, como lo expresé hace un par de meses en un largo video que llamé ¿Qué nos pasó?, cuyo enlace, como les dije, les dejo en la descripción. Realmente les recomiendo a nuestros médicos y residentes jóvenes que le den una estudiada a este material y verán que no exagero ni un poquito cuando manifiesto lo preocupado que estoy con la forma como se investiga hoy en día en medicina. Lo que sí estoy diciendo es que podemos hacerlo mejor y que un creciente grupo de científicos es consciente de eso y está trabajando en ese sentido. De eso se trata este video. Así como hace más de 3 décadas promoví con entusiasmo loco el nacimiento de la medicina basada en la evidencia, hoy respaldo y celebro el nacimiento de esta nueva disciplina, la metainvestigación o meta-research en inglés, promovida principalmente, pero no únicamente, por John Ioannidis desde Metric, el Meta Research Innovation Center en Stanford. Los médicos jóvenes, los investigadores de hoy en día, quieran o no, verán afectado su ejercicio por esta nueva disciplina que hoy quiero compartir y discutir con ustedes con base en un artículo que, aunque ya se encuentra disponible en línea, apenas está en prensa y aparecerá pronto en la revisión anual de estadística y sus aplicaciones. Una publicación que informa sobre los más importantes avances metodológicos y herramientas computacionales que permiten su implementación. Esta publicación está catalogada con un factor de impacto de 3.045 que ustedes sabrán valorar.
El artículo al que me refiero proviene de la sede de Berlín de Metric, que se conoce como Metric B, y está presentado a manera de un largo editorial cuyos principales puntos les presento a continuación, no sin antes recomendarles la lectura completa del original y advertirles que la difusión que acá hago se acoge al principio del fair use o uso justo, legítimo o razonable, criterio jurisprudencial del derecho anglosajón, del common law, que permite el uso limitado de material protegido sin permiso del dueño de los derechos, cuando esto es para uso académico o informativo, como en este caso. Entendámonos bien. Mientras que algunos científicos estudian insectos, aves, moléculas o cerebros, otros estudian la ciencia misma. A esta floreciente disciplina la llamamos metainvestigación o investigación de las investigaciones, cuya idea es estudiar la eficiencia, la calidad y los sesgos del ecosistema científico. La metainvestigación nos ayudará a calibrar o a ajustar mejor el mundo científico y a dirigirlo a estándares más altos al proporcionar evidencia empírica que resulta en la generación y refinamiento de iniciativas que pretenden cambiar la forma como hacemos y consumimos ciencia, con la idea de evitar las aplicaciones subóptimas y derrochadoras de recursos del método científico. La metainvestigación evalúa entonces los métodos con los que se investiga, la forma como se reportan los resultados, la reproducibilidad que tienen, los sistemas de evaluación y los incentivos que mueven la investigación científica. Vemos entonces que el ámbito de acción de esta disciplina es muy alto y se relaciona mucho con otras actividades académicas e intelectuales que incluyen, pero no se limitan a áreas del conocimiento como la filosofía de la ciencia, la sociología, la síntesis de varias investigaciones, lo que conocemos como metaanálisis o revisiones sistemáticas. También tiene que ver con la ciencia de los datos, la ciencia que estudia las prácticas de publicación de las revistas científicas, conocida en inglés como journalology, la bibliométrica, que no es otra cosa que el uso de la estadística para analizar publicaciones, la ética, la economía de la conducta, una regular traducción de behavioral economics, y por último, pero no menos importante o quizás más importante, la metainvestigación se relaciona de forma muy íntima con la medicina basada en la evidencia. Todos estos campos del conocimiento comparten con la metainvestigación el objetivo de describir, evaluar y mejorar el ecosistema científico. Tom Hartwig, el autor de la publicación a la que nos estamos refiriendo, utiliza este mapa para tratar de presentar un marco del esfuerzo de la metainvestigación con una idea más descriptiva que planteando soluciones específicas. Lo que se destaca es la forma como los proyectos individuales de metainvestigación forman parte de un esfuerzo más amplio que pretende ajustar de forma continua el ecosistema de la ciencia con la idea de mejorarlo cada día para aumentar su eficiencia, su credibilidad y su calidad. En el primer paso, los investigadores identifican los problemas potenciales del ecosistema científico, como los sesgos o los diseños de investigación de mala calidad. Este paso se basa en desarrollos conceptuales y además en argumentos teóricos. En el segundo paso se conducen estudios empíricos para investigar la prevalencia y severidad de los problemas propuestos, para lo cual se hace un escrutinio cuidadoso de la literatura publicada y o se encuestas científicos activos. En el tercer paso se generan e implementan potenciales soluciones como el desarrollo de nueva infraestructura, cambios en algunas políticas en las universidades, las revistas científicas y los financiadores de la investigación y el desarrollo de nuevos programas educativos. En el cuarto paso, los metainvestigadores evalúan la efectividad de las soluciones potenciales, bien sea bajo condiciones controladas o en el mundo real en la medida en que se implementan. La idea es que lo que se aprende en los últimos pasos retroalimente a los primeros, creando un círculo virtuoso que resultará en una permanente mejoría de la calidad de la investigación científica. Vamos a referirnos en detalle a cada uno de los pasos descritos en este mapa. Paso 1. Identificación de los problemas. Es claro que son los mismos investigadores quienes pueden y deben identificar problemas
que podrían causar ineficiencia, obstaculizar la calidad de la investigación y socavar la veracidad de la literatura publicada. El principal desafío lo representa la complejidad misma del ecosistema científico. Hay muchas partes interesadas, los dueños de la infraestructura y de los procesos empujan en diferentes direcciones, interactúan y evolucionan. Cualquier problema individual, aun si se puede describir de forma razonable, en el fondo forma parte de una red causal compleja de factores intercalados. En otras palabras, el tema es bastante más difícil de lo que aparenta, por lo que alinear los síntomas con sus causas no es para nada sencillo. Por ejemplo, un estudio pudo mapear 235 diferentes sesgos en la literatura biomédica. Óigase bien, 235. Sin embargo, cada uno de estos sesgos se puede manifestar de formas diferentes o tiene diferente prevalencia y consecuencias a través de los diferentes campos de investigación científica. Como Ioannidis lo describió muy bien en el 2005, asunto que presenté en el video que nos pasó, algunas características específicas de ciertas disciplinas, como la relación entre relaciones verdaderas versus ausentes, y ciertas consideraciones del diseño de los estudios, como su poder y la flexibilidad en las decisiones con respecto al diseño de los estudios y al análisis de los datos, se traducen en diferentes probabilidades de obtener o no respuestas correctas a la pregunta original de una determinada investigación. Miremos entonces algunos problemas sobresalientes que han sido propuestos, debatidos y estudiados. Primer problema, los incentivos para hacer investigación. Muchos, si no la mayoría de los problemas del ecosistema científico se originan en que los ideales científicos y la estructura de los incentivos para hacer investigación no se encuentran alineados. Por lo menos en teoría, los científicos comparten o compartimos una serie informal de ideales propuestos por el psicólogo Robert Merton como el universalismo, que nos dice que los investigadores deberían evaluar los hallazgos positivos basados en la evidencia y no en características personales irrelevantes como la raza, la nacionalidad, el sexo o la afiliación profesional que se tenga, etc. Otro ideal que perseguimos es el comunalismo, que nos indica que los métodos científicos y los resultados le pertenecen a toda la comunidad científica y no solo a unos pocos. También valoramos el desinterés, pues la ciencia debe estar libre de sesgos personales o monetarios. Finalmente está el llamado escepticismo organizado, que implica un escrutinio impersonal de todo lo que se hace. Pues bien, aunque hay muchos investigadores que se adhieren a estos ideales, la realidad nos muestra que, desafortunadamente, esto no siempre o casi nunca es así. Pues varios autores han afirmado que las partes interesadas, que son claves en el ecosistema de la ciencia, están actuando en contra de estas normas, prefiriendo hallazgos que cumplen con ciertas cualidades estéticas a expensas de la autenticidad. No es noticia nueva que las universidades, las revistas, los revisores, los patrocinadores y otras partes interesadas suelen preferir los hallazgos que tienen algún interés periodístico en lugar que otros que sean negativos o desordenados. Como estos actores influyen mucho sobre la forma como se hace y evalúa la investigación, terminan creando mucha presión en la selección, lo que sin ninguna duda afecta la calidad y veracidad de la investigación. El sistema, de forma similar a lo que ha sucedido en el conflicto armado colombiano, estimula de alguna manera la aparición de falsos positivos, porque este tipo de hallazgos son activamente recompensados. Ha pasado en nuestra guerra y guardar las debidas proporciones pasa en la investigación biomédica. Como consecuencia de unos incentivos mal estructurados, mal pensados, perversos si se quiere. La cultura de publicar o perecer ha contribuido mucho a la aparición de diseños con bajo poder estadístico, a preguntas de investigación insulsas y a una alta tasa de hallazgos positivos falsos. Segundo problema, falta de transparencia. La transparencia en la investigación es un imperativo ético.
La famosa Declaración de Helsinki sobre los principios éticos de la investigación clínica dice que los investigadores tienen la obligación ética de publicar y diseminar resultados completos y precisos de sus investigaciones. Pues bien, por varios motivos, unos más válidos que otros, la investigación científica ha perdido mucha transparencia, lo cual afecta la credibilidad de la ciencia, desperdicia recursos y obstruye los mecanismos correctivos que se tratan de aplicar como consecuencia de los esfuerzos de la metainvestigación. Una de las mayores preocupaciones es el llamado sesgo de publicación, pues es muy claro que a las revistas les gustan más cierto tipo de resultados que otros. También es cierto que los mismos investigadores evitan enviar a las revistas sus estudios con hallazgos negativos o incluso aquellos anodinos que no provocarán titulares de prensa, pues porque no provocarán titulares de prensa y porque además saben que es poco probable que se los publiquen. Aun si una investigación es publicada, puede ser poco transparente a la hora de reportar la forma como fue diseñado y conducido el estudio. Esto no necesariamente implica dolo de los investigadores, que lo hay y muy frecuente, pero no necesariamente lo implica simplemente porque el reporte de un estudio es solo un resumen de todo lo que se hizo para llegar a una conclusión determinada. Si se pudiera acceder a todos los recursos utilizados por el investigador, se facilitaría la verificación independiente, la realización de metaanálisis y el hallazgo de nuevos descubrimientos. Si se pudiera acceder libremente a los datos crudos, otros grupos podrían reanalizarlos, probando la reproducibilidad y fortaleza de los hallazgos originales. La falta de transparencia hace que no quede claro cuál fue la hipótesis original del estudio. No permite saber cómo lucían los datos crudos, cuántos intentos de análisis se realizaron y cuántos resultados poco atractivos fueron rechazados. Esta información es indispensable a la hora de evaluar adecuadamente una investigación. Tercer problema: escuelas de pensamiento estadístico y mal uso de la estadística. La mayoría de las investigaciones científicas están respaldadas por todo un andamiaje de análisis estadísticos que soportan las inferencias obtenidas a partir de unas muestras de datos. Hay muchas formas de aproximarse a la inferencia estadística, incluidas la bayesiana y la probabilística, aunque la más usada es la inferencia basada en frecuencias. Existen profundas diferencias filosóficas entre estas escuelas de pensamiento. La inferencia basada en frecuencias, que podríamos traducir como frecuentista, usa las pruebas de significancia de una hipótesis nula, método conocido como NHST, un híbrido de dos escuelas de pensamiento estadístico diferentes, muy susceptible al uso incorrecto y a las interpretaciones inadecuadas. En cualquier caso, cualquier análisis estadístico puede usarse mal. Los investigadores tienen mucha libertad a la hora de analizar sus datos, tema al que me refería en un video anterior cuyo enlace queda también en la descripción. Fíjense bien. Si solo se toman 10 decisiones binarias durante el análisis, esto resulta en 2 elevado a la 10, o sea, 1024 especificaciones de análisis únicas. Semejante flexibilidad puede generar una gran vibración de los efectos, que es como se dice entre comillas, que no es otra cosa que un nombre bonito para la posibilidad de obtener varios resultados diferentes a partir de los mismos datos y la misma pregunta de investigación. Estos resultados diferentes pueden incluso ser contradictorios, es decir, pueden apuntar en direcciones diferentes, como ha sucedido muchas veces, y lo que se conoce entonces como efecto Janus. Esta situación puede fácilmente ser explotada de forma intencional o por simple ignorancia, con el fin de obtener los resultados que se quieren obtener a partir de cualquier set de datos. Tomar decisiones analíticas dependiendo de los datos que se obtienen genera más falsos positivos. Esto sucede cuando los investigadores deciden los análisis que se harán dependiendo de los datos que se obtuvieron. Actividades que se conocen colectivamente como p-hacking y que incluyen, por ejemplo, detener la recopilación de los datos, descartar valores atípicos, seleccionar covariables,
redondear de forma inapropiada valores de P cuando se necesita hacerlo para alcanzar la significancia estadística, etc. Un fenómeno relacionado con esto es el llamado opaque harking, hark por plantear las hipótesis después de recoger los datos, presentando luego los resultados como consecuencia de una hipótesis original que nunca existió. Este es un fenómeno tan común que muchos de nuestros jóvenes investigadores lo ven como una práctica normal porque es lo que han visto hacer desde que entraron a la universidad. La cosa funciona más o menos así. Una persona tiene una base de datos y entonces se reúne con el estadístico o con el profesor de epidemiología clínica y le pregunta, ¿qué crees que podemos hacer con estos datos? La consecuencia es que se hacen muchas pruebas estadísticas utilizando y cruzando variables hasta que alguna dé significante y luego se escribe una hipótesis que la explique para luego presentar la cosa al contrario, como si primero se hubiese concebido una hipótesis para luego diseñar una estrategia para probarla, cuando en realidad eso nunca pasó. Una aberración monumental que se ha vuelto práctica común en nuestros hospitales y universidades. Lo digo porque me consta, lo digo porque lo he visto pasar a borbotones en los 30 años que llevo trajinando con estos temas. Lo digo porque lo hice alguna vez y porque lo he visto hacer muchas veces. Conclusión, el harking les da aún más libertad a los responsables del proceso analítico, permitiendo que los resultados producto del p-hacking se presenten de forma convincente, cuando en realidad son el fruto de una hipótesis hecha a la medida de los datos. Se los planteo de la siguiente forma. Lo que le digo a alguien que me pregunte qué hacer con esta base de datos que vengo llenando hace años es, si quiere hacer una real y buena contribución a la ciencia, por favor, borre la base de datos, formatee el disco duro para que no se digan mentiras a partir de su trabajo. Más bien, elabore hipótesis y recoja prospectivamente sus datos. Cuarto problema, el asunto de la reproducibilidad. Existe algo de confusión cuando se habla de reproducibilidad y de replicabilidad. Goodman ha propuesto un marco de referencia para que nos podamos entender en estos temas. Siendo así, hablaríamos de reproducibilidad de los métodos cuando decimos que con los mismos datos y las mismas herramientas analíticas se deberían obtener los mismos resultados. A esto también se lo suele llamar reproducibilidad analítica o reproducibilidad computacional. Ahora bien, hablaremos de reproducibilidad de los resultados, cuando es posible obtener los mismos resultados con las mismas herramientas analíticas, pero con datos nuevos. Es a esto a lo que entendemos por replicabilidad. También existe la llamada reproducibilidad inferencial, término que se usa cuando es posible extraer inferencias cualitativas similares a partir de métodos diferentes. A esto se lo conoce también como reproducción de los resultados de un estudio. Todo este aparente enredo se debe a que la reproducibilidad es un principio básico del método científico. Si un investigador hace un estudio y reclama un hallazgo positivo, se supone que un segundo investigador debería ser capaz de repetir los métodos originales y obtener los mismos resultados. De hecho, un hallazgo positivo no debería trasladarse a la práctica clínica hasta que no sea reproducido por otros autores, ojalá varias veces. Ahora bien, repetir los análisis originales usando los datos crudos debería también arrojar los mismos resultados reportados inicialmente. Lo que pasa es que en el contexto de los fenómenos estocásticos, o sea, aleatorios, uno puede esperar que los hallazgos de los estudios de replicación difieran en algún grado de los estudios originales. Siendo así, no es claro si se pueden comparar los resultados de un estudio original con los de la replicación y concluir si uno fue exitoso al tratar de replicar el otro. Algunos intentos de replicación han provocado debates acalorados que a menudo resultan en la no reproducibilidad de las inferencias. Peor aún, a pesar de que dos investigadores examinen los mismos resultados, pueden diferir sobre lo que significan. El 4 de junio de 2019, David Adam publicó en Nature un ejemplo bien actual de lo que esto significa. Denle una miradita, hasta risa produce. Risa nerviosa por lo que eso implica, pero risa.
Paso 2. Investigando los problemas. Es en este momento donde los investigadores conducen investigaciones empíricas más profundas con la idea de examinar la prevalencia y severidad de los problemas descritos. Ya no se trata de describir problemas potenciales, sino de estudiarlos. Estas investigaciones incluyen evaluaciones metaepidemiológicas de sesgos potenciales, el impacto de las características de un estudio sobre los efectos observados y la distribución de la evidencia en diferentes entornos, lo que se conoce como cuantificar la heterogeneidad. En 2017, Murad publicó unas guías para reportar los estudios de metainvestigación. En la descripción les dejo el enlace por si desean darles una miradita. La mayoría de los estudios tienen un diseño observacional retrospectivo y en el fondo lo que hacen es un estudio manual de los artículos publicados. Uno de los retos más serios es la falta de transparencia que puede hacer imposible el intento sistemático de evaluar otros posibles problemas. Siendo así, algunos estudios metaepidemiológicos se basan en sustitutos que evalúan si el patrón de resultados publicados es compatible con el impacto teórico de algún sesgo particular. Como es posible que algunos factores benignos también tengan algún impacto en estos patrones, estos sustitutos son indicadores aproximados e imperfectos de los sesgos. Los estudios de metainvestigación nos han permitido identificar y cuantificar algunos de los mayores problemas actuales de la investigación científica. Miremos algunos. Primer problema, la estructura de incentivos para investigación. Cuando las instituciones evalúan hojas de vida de científicos con la idea de contratarlos o de promover personal, suelen utilizar métricas simples como el factor de impacto de las revistas. Hoy sabemos que esas métricas tienen problemas, como lo publicó Moer en 2018. Datos obtenidos de encuestas nos muestran que muchos científicos ven el número de publicaciones, el ranking de las revistas y el orden de los autores como factores directamente asociados con la evaluación del desempeño y las promociones profesionales. Hay incluso países como China, Corea del Sur y Turquía que le pagan dinero a un investigador por cada vez que logra publicar algo en una revista de primer nivel. Otro incentivo muy fuerte es el encontrar algo nuevo, cosa que hacen muchos investigadores a pesar de que lo que dicen sea claramente falso. Este tipo de incentivos van en contra de la calidad de la investigación porque generan entornos competitivos con una enorme presión por publicar resultados estadísticamente significativos y el resultado es un patrón de comportamiento que sirve más para medir la magnitud de los sesgos que otra cosa. Hoy en día, la comunidad científica reconoce la necesidad de alinear las estructuras de incentivos con las buenas prácticas científicas. En nuestros países, donde todavía, aunque parezca increíble, los médicos viajan a congresos pagados por la industria, donde ni siquiera esa forma vulgar y descarada de corrupción hemos podido erradicar, estamos lejos de pensar en estos temas, pero debemos hacerlo. Tenemos que hacerlo si queremos progresar y si queremos que se nos respete en el mundo académico. En cualquier caso, para tratar de convencerlos, les cuento que ya hay estudios que indican que cerca del 80% de los investigadores encuestados están de acuerdo en que incentivar mejores prácticas de investigación mejoraría la reproducibilidad. Les recomiendo buscar este enlace en la descripción y ver el corto video que al respecto Nature publicó allí. Se van a sorprender. Segundo problema, sesgos de publicación y reporte selectivo. Estudiar los sesgos de publicación es bien difícil por razones obvias y es que es muy complicado desenterrar estudios no publicados. Toca entonces buscar los signos de sesgos de publicación al interior de la literatura publicada. Vemos entonces cómo el 96% de los estudios en Medline muestran resultados con algún valor de P menor de 0.05. Esto es sencillamente demasiado bueno para ser cierto. No es posible que los científicos estén probando rutinariamente hipótesis que resultan precisas con tanta frecuencia, sobre todo teniendo en cuenta el bajo poder que suelen tener la mayoría de los estudios.
Es muy claro entonces que no todos los estudios que se hacen tienen la misma probabilidad de terminar publicados, aunque estén hechos con estándares similares. Esto debe ser corregido con urgencia porque representa uno de los mayores problemas de la investigación científica moderna. Tercer problema, la transparencia en los recursos usados en investigación. La realidad es que los recursos más importantes de una investigación, como los datos crudos, los protocolos, los materiales y el plan de análisis, no suelen estar disponibles. Mejor dicho, casi nunca se puede acceder a esa información. La evidencia obtenida que soporta esta realidad es abrumadora. Yo no estoy seguro si los investigadores ocultan deliberadamente la información o si simplemente esta no existe o, como creo, está incompleta, lo que no deja de ser una vergüenza. Para que lo entiendan bien, muchos estudios que se realizan se analizan y se publican sin un protocolo y un plan de análisis preestablecidos. Aunque parezca increíble, así es. Cuarto problema, estudios mal diseñados. A mí me parece increíble tener que decir esto, pero un estudio mal diseñado puede llevar a conclusiones erróneas. Me parece increíble tener que decir esto, todo el mundo debería saberlo, hasta un estudiante de bachillerato. Hasta allí todo bien. El problema es que la proporción de diseños subóptimos, aún sabiendo esto, es enorme, con lo que se despilfarra una increíble cantidad de dinero en investigaciones inútiles. Las deficiencias varían de un campo a otro, sin embargo, algunos patrones parecen ser comunes a muchas áreas de la ciencia, como por ejemplo la falta de poder para detectar un rango de posibles efectos. Y es que la cantidad de estudios con pocos pacientes es enorme. Por ejemplo, en un estudio metaepidemiológico sobre más de 85,000 forest plots de la base de datos de la colaboración Cochrane, demostró que los efectos terapéuticos más grandes provenían de estudios pequeños que al sumarse a otros terminaban demostrando un efecto mucho menor. No da ni rabia. Paréntesis, solo para recordarles, y a falta de una buena traducción, que los forest plots son ese tipo de visualización gráfica de los resultados estimados de una serie de estudios científicos que abordaron la misma pregunta junto con los resultados generales. Hay otras consideraciones del diseño de los estudios que merecen ser mencionadas. Por ejemplo, los estudios observacionales suelen sobreestimar el efecto de un tratamiento y lo mismo sucede con los desenlaces subrogados, cuando se comparan con los desenlaces verdaderamente importantes y relevantes. Efectos similares se ven en los estudios hechos en un solo centro, en los estudios donde la asignación de tratamiento no es del todo ciega ni la generación de la secuencia del todo aleatorio. Toda una tragedia como se sucedió en el famoso Predimed, el estudio de la dieta mediterránea del que prefiero ni acordarme, aunque toca porque es un ejemplo de lo que es una mala práctica en investigación. Quinto problema, el mal uso de la estadística. La estadística puede usarse mal durante la selección, la implementación, el reporte y la interpretación de los análisis, como se observa en esta tabla. Por ejemplo, una encuesta metaepidemiológica reciente encontró que la mayoría de los ensayos clínicos controlados con afirmaciones de subgrupos no se ajustaron para pruebas múltiples, no usaron una prueba de interacción adecuada y rara vez fueron validados. Los ejemplos bien documentados del mal uso de la estadística son múltiples y sus causas multifacéticas. Es posible que la aplicación incorrecta de las herramientas estadísticas sea una respuesta a una estructura de incentivos defectuosa o puede deberse a una capacitación deficiente, lo que lleva al uso repetido de rituales estadísticos sin sentido. Es mi opinión personal que la mayoría de las veces la estadística se usa mal a propósito, pues aunque el investigador no sea un experto, la mayoría de los estudios cuentan con un estadístico o un epidemiólogo clínico que sí debería serlo. En otras palabras, como toca publicar, se les exige a las herramientas estadísticas más de lo que realmente pueden ofrecer, más de lo que pueden dar. Se exprimen los datos en exceso con tal de obtener una significancia que se pueda publicar. Sexto problema, el de la reproducibilidad.
Aunque son indispensables, los estudios que pretenden replicar o reproducir los datos de otros son muy poco comunes en muchos campos de investigación. Este asunto es en parte responsable de la crisis de credibilidad que actualmente enfrenta la investigación. Es reconfortante saber que se están haciendo esfuerzos al respecto, sobre todo en el campo de la psicología y las ciencias sociales, y de allí han surgido observaciones interesantes, como el hecho de que con mucha frecuencia los hallazgos positivos no se replican, o cuando lo hacen, la magnitud del efecto observado suele ser mucho menor que en el estudio original, lo que resulta consistente con la idea de que la mayoría de los efectos publicados están sobreestimados, para no decir inflados, por los sesgos de publicación y por otros sesgos. También se ha logrado establecer mediante análisis bayesianos que el valor de la evidencia de muchos de los estudios originales y varios de los de replicación no era lo suficientemente fuerte como para hacer inferencias robustas. Varios estudios han investigado si los resultados publicados se pueden reproducir repitiendo el análisis de los datos crudos, y el tema promete ser espinoso. Harwick reportó que en 24 de 35 estudios en los cuales se repitió el análisis sobre los datos crudos, no se pudo reproducir al menos uno de los valores obtenidos, con frecuencia como consecuencia de una ambigua descripción de la forma como se obtuvo el valor original o por mal manejo de los datos. No se ha probado que las conclusiones principales de un estudio puedan refutarse reanalizando los datos originales. Sin embargo, es claro que los errores humanos son comunes, por lo que se deben poner mayor cuidado a los sistemas de control de calidad y usar software que permita escribir artículos reproducibles. Paso 3. Desarrollo de soluciones. En este punto del proceso delineado en el artículo que estamos revisando, los investigadores, las universidades, los financiadores y las revistas intentan desarrollar e implementar soluciones a los problemas delineados antes, con la idea de mejorar la eficiencia, calidad y credibilidad de la investigación científica. Uno puede pensar que muchas de estas iniciativas se ven facilitadas por las herramientas de software y la infraestructura tecnológica de que hoy disponemos, que enfatizan la reproducibilidad y hacen seguros los lugares para almacenar protocolos de estudio y compartir recursos críticos de investigación, como los datos crudos, por ejemplo. Se necesitará entrenar a la comunidad científica, y esa es quizás la principal razón que me movió a hacer este video. Estoy convencido de que nuestras nuevas generaciones deben meterse a fondo en esta nueva disciplina llamada metainvestigación. Los más viejitos como yo, también tendrán que estudiar al respecto, o si no lo consideran prudente, podrían jubilarse, lo que representaría a lo mejor un gran aporte al desarrollo de la ciencia si deciden, como casi siempre, no cambiar sus paradigmas. Así lo dijo, aunque con un poco más de contundencia, Max Planck en su momento, cuando nos describía cómo hacía la ciencia para avanzar. Les dejo esa tarea para que busquen en internet cómo fue que Max Planck describió la forma como progresaba la ciencia. Miremos algunas soluciones propuestas para recuperar la credibilidad en los métodos de la ciencia. Primero, cambiar las políticas de las revistas, los financiadores, las universidades y la sociedad. Ya algunos de estos actores del ecosistema científico están implementando cambios con la idea de enfrentar los problemas descritos. Por ejemplo, Nosek y colaboradores desarrollaron un conjunto de recomendaciones y de políticas escalonadas que abarcan el intercambio de datos, el intercambio de materiales, la transparencia del código de análisis, los estándares de citas de datos, el diseño y los informes de análisis y el registro previo y la replicación. Toda una utopía que cada día adquiere más impulso, más inercia, y que se ha llamado TOP. Una sigla para Transparency and Openness Promotion Guidelines, en cuya página web ya se reportan como signatarios más de 5,000 organizaciones vinculadas a la ciencia. Aunque esto solo significa que dichas organizaciones respaldan estos esfuerzos, se ha reportado que, para agosto de 2018, más de 1,000 revistas y entidades habían hecho cambios en sus políticas para adaptarse a los estándares de TOP. Esta es una noticia fantástica que la comunidad científica joven no puede ni debe ignorar.
Segundo, preregistro del protocolo. Preregistrar el protocolo significa crear una copia de solo lectura que incluya el día y la hora de creación de dicha copia. Este es el protocolo que se archiva en un repositorio seguro antes de que el estudio comience. La idea con esto es evitar el p-hacking y el hacking, dejando claro qué fue lo que se planeó y qué no. Siendo así, se puede comparar el protocolo registrado original con el posterior reporte de resultados para establecer si hubo un reporte selectivo, es decir, si el autor decidió publicar solo la parte de los hallazgos que demostró significancia estadística o incluso si decidió publicar cosas que no eran parte del protocolo solo porque una prueba de P sugiere una diferencia. Como ya lo expliqué en un video anterior, muchos autores se ven compelidos a capitalizar de forma inadecuada, casi fraudulenta, la libertad que un protocolo flexible les da a la hora de analizar una base de datos. Aunque no voy a profundizar en esto, la implementación práctica del preregistro de los protocolos no es tan simple como parece, como lo demuestra esta tabla. Hay registros especialmente diseñados para ciertos campos de investigación y cada vez se progresa más en la creación de plantillas que deberían ser diligenciadas por los investigadores. Para mí es claro que todo preregistro debería ser de dominio público, como sucede en clinicaltrials.gov, aunque por asuntos de derechos de autor y para evitar que a la gente se le roben entre comillas las ideas, otros registros le permiten al autor un tiempo de gracia antes de volverse públicos, como en Open Science Framework. En cualquier caso, vale la pena preregistrar protocolos si la sociedad puede acceder a ellos para monitorizar su estricto cumplimiento y para verificar que los resultados se publiquen sin tener en cuenta cuáles fueron. Otra ventaja potencial de preregistrar los protocolos es que podrían ser revisados por pares y por lo tanto las revistas podrían producir una especie de, comillas, compromiso de publicación, aún desde antes de que el estudio se realice, basado más en la calidad del estudio, en lo que éste promete, que en cómo lucen los resultados obtenidos. En cualquier caso, esta idea combate varias de las causas de la crisis de credibilidad que hoy enfrenta la investigación científica y se parece mucho a una propuesta que vengo haciendo por años, según la cual toda investigación debería tener un plan de análisis preestablecido, preconcebido e inmodificable que podría incluso codificarse en un programa de computador para evitar manipulaciones posteriores. Este programa de computador simplemente tomaría los datos que se le ingresan y produciría los resultados que se planeó producir. Y punto. Tercero, adherirse a guías para elaborar los reportes. Las guías para la elaboración del reporte final de una investigación tienen como objetivo llamar la atención sobre los puntos claves del diseño y de las decisiones de análisis y aseguran que esos puntos sean adecuadamente presentados en el reporte. En el 2008 se lanzó una iniciativa llamada Equator, que no es otra cosa que una red dedicada a proveer recursos, educación y entrenamiento que facilite a los autores la elaboración de un buen reporte de sus investigaciones. Como se ilustra en esta tabla, hoy en día Equator provee 411 guías de reporte que cubren una gran variedad de tipos de estudio, aunque se enfoca principalmente en investigaciones en salud. Cuarto, reestructurar el sistema de revisión por pares. Se considera a la revisión por pares una puerta de seguridad que puede evitar que la mala investigación llegue a publicarse. Pues bien, la revisión por pares también es objeto de investigación en esta nueva disciplina que llamamos metainvestigación. De hecho, hay un congreso sobre revisión por pares que se realiza cada 4 años. El próximo creo que va a ser en Valencia en el 2020. Sin embargo, la evolución o la evaluación de las intervenciones para mejorar la revisión por pares ha sido escasa. Se han sugerido varias correcciones al mecanismo de revisión por pares para tratar de evitar la posible introducción de sesgos por parte de los revisores mismos. Esos sesgos existen y frecuentemente se presentan porque los resultados de un estudio podrían ir como en contra de lo que el revisor piensa que debería ser. Por ejemplo,
Se ha sugerido que los resultados de estas revisiones se hagan públicos y también que este procedimiento debería ser doble ciego. El modelo de registro de los reportes mismos representa un cambio radical en la metodología clásica de la revisión por pares, porque dicha revisión se haría sin que los revisores conozcan los resultados del estudio. También se ha propuesto que los revisores podrían negarse a estudiar un manuscrito si los recursos que se usaron para la investigación, como los datos crudos y el plan de análisis, no son de dominio público. De otro lado, se debate mucho sobre si la revisión de un estudio debería incluir también una revisión especializada en estadística. Yo creo que hacia allá vamos y que en este camino nos estamos embarcando. Debería revisarse muy bien todo el planeamiento estadístico de un estudio. Quinto, estimular la colaboración a gran escala. Si se juntan los expertos, el dinero y otros recursos para generar investigaciones colaborativas grandes, es muy probable que se mejore el poder estadístico, la reproducibilidad y la potencial generalización de los resultados. Este tipo de iniciativas han tenido mucho éxito en campos como la genética y se han vuelto la norma en muchas ciencias físicas y espaciales. Este modelo está empezando a coger impulso en áreas como la psicología, donde esto nunca sucedía. Existe una iniciativa llamada OHDSI, Observational Health Data Sciences and Informatics, que tiene como objetivo reunir a los colaboradores de múltiples sitios con la idea de fusionar los datos de salud de muchos investigadores en una base de datos estandarizada, reproducir análisis entre sitios y explorar la optimización del diseño y las opciones analíticas en la investigación observacional. En resumen, le damos la bienvenida a los esfuerzos colaborativos a gran escala, aunque sabemos que existen problemas prácticos que habrá que resolver, como la acreditación de cientos de autores, la eliminación de la sana competencia, etc. En cualquier caso, uno ve los logros del CERN y su gran colisionador de hadrones, uno ve la Estación Espacial Internacional y otros proyectos colaborativos internacionales y puede entender que los seres humanos podemos lograr cosas otrora imposibles cuando somos capaces de trabajar unidos por un propósito superior. Sexto, reformar la estadística. Como la comunidad científica ya detectó e interiorizó el problema del mal uso de la estadística, ha habido varias propuestas para reformarla, como se ve en esta tabla. The American Statistician publicó hace poco una colección de 43 artículos que contienen varias de esas propuestas. Como ya lo dijimos arriba, el NHST o test de significancia estadística de la hipótesis nula es el paradigma que domina la mayoría de los campos de investigación. Pues bien, muchas de las soluciones propuestas se basan en mejorar el NHST o incluso en reemplazarlo del todo. Por ejemplo, se ha propuesto reducir el valor de la significancia estadística de 0.05 a 0.005, lo que ayudaría a los investigadores a calibrar o a ajustar mejor sus inferencias con la fortaleza de la evidencia. También se ha sugerido que, con la idea de obtener valores de P bien calibrados, en lugar de usar una distribución nula teórica, los investigadores usen una basada en datos y construida usando controles negativos, es decir, asociaciones que sabemos con seguridad que son nulas o que no existen. Otros autores han propuesto incluso abandonar la significancia estadística, asunto que no compartimos y que ya discutimos en un video anterior, por lo que no voy a profundizar en eso hoy. Otras propuestas que merecen atención son las que sugieren cambiarnos del paradigma del NHST, del sistema del test de significancia de la hipótesis nula, a una estadística bayesiana que tendría varias ventajas. Recordemos primero que la inferencia bayesiana es un enfoque de la inferencia estadística distinto de la inferencia frecuentista porque se basa en el uso de probabilidades bayesianas, de grados de creencia en un evento, donde la incertidumbre y la inferencia se cuantifica usando la probabilidad. Hay que tomar el tema con calma porque parece ser que diferentes enfoques inferenciales a menudo llegan a conclusiones similares, al menos en escenarios simples. También hay que tener en cuenta que el éxito de cualquier enfoque depende mucho de las capacidades de los investigadores que realizan los estudios,
por lo que cualquier reforma a la estadística estará supeditada a resolver primero otros problemas, como el de la deficiente educación estadística actual, los incentivos perversos y la falta de transparencia. Puede que valga la pena evaluar enfoques innovadores, como pedirles a los autores que declaren qué tanto creen en sus propios hallazgos. Esto sería otro enfoque muy interesante. Mejorar los sistemas que tratan de sintetizar la evidencia. Me refiero a los metaanálisis y a las revisiones sistemáticas. La colaboración Cochrane se fundó en 1993 y rápidamente se convirtió en campeona en el tema de resumir o sintetizar la evidencia sobre un determinado tema. Es mi opinión que esta colaboración no ha evolucionado con la transparencia que creímos en un principio y probablemente por eso han aparecido varias iniciativas recientes que promueven un trabajo más transparente y colaborativo. Una de ellas es el Stanford MetaLab en investigación del desarrollo cognitivo y otra se llama Próspero, una base de datos internacional para el registro prospectivo de revisiones sistemáticas. Lo cierto es que las revisiones sistemáticas y los metaanálisis han crecido de manera exponencial, con un aumento del 2.723% y 2.635% respectivamente entre 1991 y 2014. Sin embargo, muchas de estas publicaciones son redundantes, engañosas e incluso conflictivas. Paso 4. Evaluando las soluciones. La efectividad de todas estas iniciativas de reforma dependerá no solo de su sofisticación técnica, sino también de la forma como se implementen. Es crucial entonces evaluar y monitorizar de forma continua estos procesos para detectar efectos negativos no deseados y verificar que los efectos benéficos postulados en realidad se presentan. Hay que tener mucho cuidado porque aún las iniciativas mejor intencionadas e implementadas de forma impecable pueden fracasar porque el sistema mismo evoluciona para adaptarse y resistirse a ellas. Vamos a describir de manera corta algunos ejemplos específicos de evaluación de posibles soluciones que tienen que ver con las políticas de las revistas, las guías para hacer reportes, el preregistro de protocolos y el registro de los reportes. Primero, las políticas de las revistas. En general, la efectividad de una nueva política depende mucho de qué tan estrictos sean los criterios de esa nueva política, de la forma como esté redactada y qué tan robusta o sólida sea su aplicación. Por ejemplo, las políticas de compartir datos que recomiendan a los autores compartirlos solo cuando alguien se los requiera tienden a ser menos efectivas que las políticas que le exigen a los autores poner los datos en un lugar determinado de la red de acceso público antes de que se autorice la publicación del artículo. Aunque algunas políticas sobre compartir datos pueden alcanzar su objetivo inmediato de incrementar la disponibilidad de los datos, esto no necesariamente significa que se alcance un objetivo de más largo plazo, que es el hecho de facilitar el reuso de los mismos datos para verificar los resultados. Será importante entonces estar pendientes de los estudios que evalúen estas políticas para adoptar las que mejores resultados reales ofrezcan. Segundo, las guías para elaborar reportes. En línea con las recomendaciones del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, ICMJE, cada vez más revistas están adoptando guías para reportar estudios. Sin embargo, al mirar las instrucciones para los autores de 168 revistas de alto impacto, se pudo detectar recomendaciones muy heterogéneas con respecto al uso de las guías Consort, que son muy ampliamente conocidas. 63% de las revistas avalaban el uso de Consort y de esas 42% lo tenían como prerequisito para remitir el manuscrito. Pues bien, el uso de Consort ha mostrado mejoría en la transparencia de los reportes publicados, aunque la calidad global sigue siendo subóptima y persisten muchas deficiencias. Tercero, el preregistro del protocolo y el registro de los estudios. En 2005, el mencionado Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas implementó la política según la cual se requería registrar los estudios para que pudiesen ser publicados. El número de registros en clinicaltrials.gov se incrementó en un 73% en 6 meses. Para abril de 2019 se habían registrado 301.795 estudios en ese lugar,
Sin embargo, muchas revistas todavía publican trabajos no registrados o registrados de manera retrospectiva. Una revisión general de los estudios que evalúan el registro de los trabajos publicados en revistas médicas encontró que la mitad de los ensayos publicados no estaban registrados o solo el 20% estaban registrados prospectivamente. El registro de los estudios también pretende prevenir el informe selectivo. A pesar de eso, los cambios entre el desenlace primario estudiado y el finalmente publicado son muy comunes. Dicho de otra forma, créanlo o no, muchos investigadores, hasta un 31%, registran un desenlace y publican otro. Otros investigadores han encontrado que el registro mandatorio del desenlace primario se asocia con una disminución sustancial del número de estudios que reportan hallazgos estadísticamente significativos o positivos, probablemente porque el registro ha evitado el reporte selectivo, que no es otra cosa que la práctica esa de buscar entre los datos cualquier cosa que dé significancia estadística y publicarla así no tenga nada que ver con la pregunta original de investigación. Mejor dicho, toda una vergüenza de práctica. Debido a algunas dificultades que se han presentado con el registro de los estudios, se creó un registro central para informes registrados, tal cual y como suena. También se están haciendo esfuerzos para coordinar y actualizar las políticas de las revistas con la idea de asegurarse que los protocolos se registran y se vuelven de dominio público. Será necesaria una evaluación y monitoreo adicionales para determinar cuán efectivos han sido estos cambios y si se deben abordar problemas de implementación adicionales. En resumen, en este video les he presentado un panorama global de esta nueva disciplina que denominamos metainvestigación. Tengo que reconocer que me siento como hace 30 años cuando les presentaba a los colegas casi a los gritos una nueva disciplina que se llamaba epidemiología clínica y medicina basada en la evidencia. Pocos ponían atención o se interesaban en el tema. Tomó varios años y el esfuerzo de muchísimas personas, de hecho muy poco de mi esfuerzo, para que los colegas identificaran la importancia de ese hecho y empezaran a pensar en ofrecerles a sus pacientes tratamientos de acuerdo con la mejor evidencia disponible. En eso, la Universidad Javeriana en Colombia desempeñó un papel importantísimo que debo reconocer acá. Siento que lo mismo está pasando con la metainvestigación. Un tema que, si se quiere, es aún más importante que el primero porque la investigación médica va por muy mal camino, enfrenta una severa crisis de credibilidad y su rumbo debe ser corregido con celeridad y decisión. Por supuesto que yo no inventé la metainvestigación, como tampoco inventé la medicina basada en la evidencia. Pero vi su importancia en aquel momento tan claro como veo ahora la importancia de esta nueva disciplina. De modo, colegas, que toca ponerle mucho cuidado a esto. Quieran o no, el tema se tomará muy rápido de los titulares de las revistas y quien primero lo aborde tendrá mejores posibilidades de entenderlo y manejarlo. La inteligencia artificial será un gran aliado de la metainvestigación. Los avances recientes en minería de texto, machine learning y otras herramientas automatizadas pueden crear nuevas oportunidades para la metainvestigación sobre temas que antes estaban fuera de nuestro alcance. El método científico sigue siendo la mejor ruta para descubrir verdades sobre la naturaleza y podemos aprovecharlo para estudiar la ciencia misma. En esta coyuntura crítica, la metainvestigación tiene un papel crucial que jugar para guiar a los científicos en sus intentos de ajustar el ecosistema científico hacia estándares más altos de eficiencia, calidad y credibilidad. Esto ha sido todo por hoy. Si les gustó el video, no se olviden de darle like, de suscribirse al canal y de activar la campanita para que les notifiquen cada que suba un video nuevo que pueda resultarles de interés.